venimos a la casa del Rey por la presencia de Dios y por la palabra de Dios. Todo lo que hacemos aquí tiene un sentido y tiene un objetivo: alabarlo, adorarlo y creerle. ¿Cuántos han venido a creerle a Dios? Recuerde que hay una diferencia entre creer en Dios y creerle a Dios. Hay una gran diferencia. ¿Cuántos creen en Dios? Es fácil creer en Dios por todos los elementos probatorios que Él dejó para creer en Él, pero sí se necesita la ayuda del mismo Dios para creerle a Él, creer en su palabra, de que esa palabra que Él nos va a dar se va a cumplir en nuestra vida, en nuestra casa, en nuestra familia y en todo lo que nosotros hacemos. ¿Cuántos dicen amén? Vamos, diga ahí conmigo: Padre Celestial, he venido a tu casa una vez más, dígale, para encontrarme contigo, Señor. Dígale: coloca mi mirada en ti en esta hora. Dígale: Señor, háblame, háblame con tu palabra, háblame con las sagradas escrituras. Dígale: Espíritu de Dios, dame entendimiento. Espíritu Santo, dígale, dame la capacidad de creer tu palabra, de comprenderla y de vivirla. Diga en el nombre de Jesús: yo creo que lo que dice tu palabra se cumple en mi vida, en mi familia y en mi destino. Diga en el nombre de Jesús: te damos gracias, porque tu palabra, dígale, Señor, no vuelve a ti vacía, sino que es prosperada para aquello que tú la envías a favor de nuestras vidas. En el nombre de Jesús, la iglesia dice: eso, démosle un aplauso otra vez al Señor. No se canse de alabarlo, de bendecirlo. Y quiero que me acompañen a una palabra de uno de los profetas que también habla de restitución. Hemos estado edificando una línea de pensamiento sobre nosotros, la iglesia, y estamos hablando de tiempos de restitución. Ahora el turno es para el profeta Joel. En el capítulo 2, el versículo 25, hay una palabra poderosísima de Dios ahí que nos dice lo siguiente. Dice la palabra de Dios: y os restituiré los años. ¿Qué va a restituir Dios? Otra vez, no me dejen solo. ¿Qué va a restituir Dios? Los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta. Wow, mi gran ejército que envié contra vosotros. Tremenda esa palabra. Es una promesa poderosísima de Dios. Dice la escritura que Dios se va a encargar de restituir los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta. Habla justamente de las 4 etapas del desarrollo de la langosta. Cada una de esas etapas donde se desarrolla la langosta ataca al árbol. Una ataca la raíz, otra ataca el tronco, otra ataca las ramas y otra ataca el fruto. Y entre estos devoran todo lo que encuentran a su paso. La palabra de Dios nos dice que Dios va a restituir los años. Interpretamos esa palabra que Dios va a restituir entonces el tiempo perdido. Diga conmigo: Dios, dígalo más fuerte, diga: Dios restaura el tiempo perdido. ¿Me están oyendo eso? Dios restaura el tiempo perdido. Dios restituye el tiempo perdido. Eso dice esta palabra. Dios se encargará de devolvernos todo lo que perdimos estos años. Alguien me diga amén de verdad. A ver, necesito que usted entre creyendo. Dios te va a devolver todo lo que has perdido en estos años.
por culpa de todos los devoradores que han venido, Dios tiene un plan con tu vida, con tu familia. Dios tiene un plan con la iglesia y es restituir los años que se han perdido. Dice la palabra, todos los años malos que usted vivió, Dios los puede convertir en los mejores años de su vida. Necesito fe en esta mañana. ¿Cuántos lo creen de verdad? Todo el tiempo tal vez que usted vivió en esta tierra y vivió años tristes, años infructuosos, años de frustración, todos esos años Dios dice, tengo el poder de devolverte y darte la capacidad de disfrutar los mejores años de tu vida de aquí en adelante. ¿Cuántos dicen amén? En Cristo, cuando usted viene a Jesucristo nuestro Señor y usted lo recibe a Él como Señor y Salvador, cuando usted lo recibe a Él como su Redentor, entonces Cristo comienza a operar una restitución de los años que usted perdió en la maldad, en el pecado y en todo el reino de las tinieblas. Cristo restituye los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y las langostas. ¿Cuántos me dicen amén? Dios está diciendo, te voy a pagar el daño por todos los años perdidos. Dígame algo. Eso. Dios te va a recompensar, te va a compensar todos los años que se perdieron. Él te va a indemnizar, te va a dar una contraprestación divina para que tú veas que con Él nadie pierde, siempre se gana y solamente es cuestión de creerlo. ¿Cuántos dicen amén? Dele aplausos al Señor si usted lo cree. Diga Dios, dígalo más fuerte, diga Dios va a restituir los años perdidos. Amén. Dios restituye los años perdidos. Tremendo, porque eso solamente lo puede hacer Dios. Usted ha escuchado que el tiempo perdido no vuelve. Usted ha escuchado que el tiempo perdido es imposible recuperarlo. Y eso es verdad para los hombres. Eso es verdad para los seres humanos. Pero para Dios no hay nada imposible. Y al que cree, todo le es posible. Y Dios dice, aunque para ti y para los demás recuperar el tiempo perdido sea imposible, yo me voy a encargar de restituir los años que perdiste de tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Y aquí uno dice, ¿y cómo Dios va a restituir esos años? Puede ser que entres en un tiempo de aceleramiento divino. Dios va a acelerar las promesas sobre tu vida. Que alguien me diga amén a eso. Vas a empezar a lograr las metas que te costaban años lograrlas. Dios te va a restituir los años, el tiempo, y lo que costaba años te va a costar meses. Dale otra oportunidad a los que están acá. Lo que te costaba años alcanzar, lo vas a lograr en meses. Lo que te costaba meses, lo vas a lograr en días. Lo que te costaba días, lo vas a lograr en horas. ¿Cuántos lo creen así? Eso es restitución de los años perdidos. Con Dios se puede recuperar el tiempo perdido. Yo lo creo así. ¿Cuántos lo creen conmigo? Ahora, el profeta da una ilustración y da un ejemplo de las langostas. Mire esto, póngale cuidado a usted, porque él utiliza aquí justamente una plaga. Una plaga, las langostas eran una plaga terrible. Y aquí
Entonces, es interesante ver cómo funcionan estas plagas, cómo funciona la langosta. La langosta es un devorador, ¿sí? Se come todo lo que encuentra a su paso. Mire lo que dice este pequeño. África Occidental está siendo atacada. Y el enemigo no es el SIDA, la malaria o la guerra. El enemigo es la mayor plaga de insectos conocida en casi una generación. Cientos de enjambres, miles de millones de langostas están invadiendo la región y devorando todo lo que encuentran a su paso. Un enjambre de langostas del desierto puede comer alrededor de 80.000 toneladas de vegetación al día, lo suficiente como para alimentar a 200 millones de personas. Es una plaga de proporciones bíblicas, más destructora que un tornado, más intensa que una tormenta de arena y más mortal que un terremoto. Y eso arrasa lo que sea que encuentre. Y el profeta Joel, dice la escritura, vio esa plaga. Y dice la palabra de Dios que ese devorador iba a consumir. ¿Qué iba a consumir? El esfuerzo. Iba a consumir ¿qué? La fuerza. Iba a consumir ¿qué? Iba a devorar la familia. Iba a devorar ¿qué? La salud. Iba a devorar ¿qué? Las finanzas. Iba a devorar ¿qué? Todo lo que encuentre a su paso. Pero la palabra de Dios nos dice que Dios, una señal divina, Él se encargará de restituir, de devolvernos todo lo que perdimos estos años. ¿Cuántos me dicen amén a eso? No importa lo que usted haya perdido, no importa lo que el devorador se haya llevado, la buena noticia es en Cristo Jesús. Hay restitución para los hijos y para las hijas de Dios. Hay restitución y nosotros nomás tenemos que hacer es creerlo y vivirlo para la gloria de Dios. Cuéntale un aplauso al Señor por eso, amén. Ahora, bíblicamente hablando, también tenemos que mirar cuáles son las causas por las que los años se pierden. ¿Cuáles son las causas por las cuales el tiempo se pierde? Tenemos que mirarlo desde el punto de vista bíblico. Por ejemplo, la palabra de Dios nos dice que los años se pierden por causa de la incredulidad. ¿Aló? Dice la escritura, ¿y con quiénes estuvo Dios disgustado 40 años? ¿Se acuerda que Dios estuvo disgustado 40 años con alguien? Dice, ¿no fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? Dice, ¿y a quiénes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron? Dice la escritura en el versículo, y vemos que no pudieron entrar a causa de la incredulidad. El primer ejemplo que nos enseña la Biblia de años perdidos fue el mismo pueblo de Israel. El pueblo de Israel, dice la escritura, de que el Señor los quería llevar a una tierra que fluye leche y miel. Dios los quería llevar a la herencia de la tierra prometida, una tierra llena de vida, llena de abundancia, llena de la bendición de Dios. Dios quiere eso para ti y para mí. Pero dice la palabra que ellos salieron de Egipto, Dios los liberó, pero ahí cuando son liberados, entonces el Señor envía a un grupo de espías, 12, 10 de ellos no creyeron que Dios les podía dar el poder para conquistar la tierra prometida. 10 dijeron que era imposible llegar a la tierra prometida porque estaba poblada de gigantes, de enemigos, de estorbos.
Y esa actitud les costó 40 años perdidos. ¿Cuántos años? 40 años perdidos por no creerle a Dios. Dígale al que tiene enseguida, dígale, no, usted no es de esos, dígale. Bendígalo otra vez, dígale, usted no es de esos. Dígale, usted de los que le cree a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Otra vez, aquí estamos de los que les creemos a Dios. Si Dios dijo que Él tiene una mejor vida y que Cristo vino a darnos vida y vida en abundancia, yo estoy para creerlo. ¿Cuántos dicen amén? 40 años perdidos por no creerle a Dios. Dios te ha estado buscando. Yo dije, Dios te ha estado buscando. Dios te ha estado tocando. Dios te ha estado rodeando. De alguna manera, Dios ha colocado gente de fe a tu alrededor. Y Dios ha estado tratando de que tú le creas a Él. No solamente que creas en Él, sino que le creas. Porque una vez que tú le creas, entonces vas a ver la gloria de Dios. ¿No te he dicho que si solamente crees, verás la gloria de Dios? Verás la mano de Dios. Pero esta gente, dice la palabra de Dios, que no le creyó al Señor. Desobedecieron. Y dice la Escritura que entonces perdieron 40 años dando vueltas por el desierto. Pero Dios, dice la palabra, había escogido a dos personas, a Josué y Caleb, que sí le creyeron a Dios. Yo quiero creer que aquí están los que sí le creen a Dios. Pero ¿sabe qué es lo terrible? Que Josué y Caleb perdieron 40 años no por culpa de ellos, sino por culpa de los que no creyeron. Porque Josué y Caleb no entraron inmediatamente a la tierra prometida. Josué y Caleb, aunque tuvieron un espíritu diferente, un espíritu de fe con Dios, les tocó que sufrir 40 años perdidos. Porque Dios había dicho que esa generación iba a estar errante, iba a vagar en el desierto, iba a morir ahí. Pero a Josué y a Caleb, Dios los iba a introducir a ellos con su descendencia en la tierra prometida. Pero ellos tuvieron que sufrir 40 años perdidos. Y aquí es donde entra la restitución. Aunque fueron 40 años perdidos en el desierto, Dios tomó a Josué y a Caleb y solo en 7 años conquistaron 34 reyes, conquistaron el territorio, conquistaron la tierra prometida, la tierra que fluye leche y miel, fue entregada en manos de ellos. Te bendigo en esta mañana. En el nombre de Jesús. A pesar de que por culpa de otros tú hayas atrasado y estés atrasado en las bendiciones de Dios, Dios te va a restituir el tiempo que los otros te han hecho perder, y tus conquistas serán conquistas aceleradas, serán conquistas totales, serán conquistas bendecidas por Dios, y tú lo verás para disfrutarlos con tu descendencia, con tu familia, en el nombre de Jesús. Que alguien me diga amén a eso. Eso dice la palabra. ¿Sabe? Las causas por las cuales las personas pueden llegar a perder los años puede ser por la enfermedad. Dice la palabra de Dios, un caso, el caso de Naamán. Dice la Escritura, entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. ¿Cómo quedó? Este es el caso de Naamán en 2 de Reyes 5:14. Naamán le salió lepra, y la lepra entonces estaba comiendo sus años. Estaba devorando su salud, estaba malgastando su salud, la estaba consumiendo totalmente. Pero la palabra de Dios dice que él entró en contacto con una palabra profética. La palabra de Dios nos libra de toda descomposición.
Te bendigo con esta palabra. ¿Cuántos dicen amén? Pero la palabra de Dios nos dice que Dios restituyó su salud. Pastor, ¿cómo Dios restituye los años? Dios lo restituye restituyendo tu salud. Cuando hay enfermedad espiritual, cuando hay enfermedad mental, cuando hay enfermedad emocional, cuando hay enfermedad física, cuando hay enfermedad en las relaciones de la familia, eso hace que los años se pierdan. Yo he encontrado personas que dicen así, después de haber vivido con otra persona por 15, 20 años, dice, perdí mi tiempo contigo. Oh. Matrimonios, relaciones sentimentales, esposos que después de 20, 25 años de convivir van y declaran, he perdido mi juventud contigo, he perdido mi tiempo, mis mejores años los perdí. ¿Sabe por qué? Porque lastimosamente vino el devorador, vino una enfermedad espiritual, una enfermedad en la relación, la enfermó, la maltrató e hizo entonces que el amor se acabara, hizo entonces que la relación se volviera conflictiva, hizo entonces que la relación se volviera difícil, hizo entonces que hubiesen pleitos, que hubiesen contiendas, y vino el enemigo y devoró. Y así dice Dios, yo voy a restituir los años que se perdieron a través del devorador. Si tú me crees, yo te voy a devolver los mejores años dentro de tu matrimonio, dentro de tu familia, con tus hijos. Te voy a restituir los años que perdiste con ellos. Los mejores años vendrán de camino, los disfrutarás con tu casa. Que alguien me diga amén a eso. Él está diciendo, dele aplausos a Dios. Amén. Está diciendo, hay cosas que nos hacen perder los años, que nos hacen perder la salud. ¿Sabe? Tercer lugar, decisiones equivocadas. Las decisiones equivocadas hacen que las personas entonces pierdan tiempo, pierdan años. Decisiones equivocadas en el área sentimental, en el área espiritual, en el área laboral, hace que las personas pierdan el tiempo. Uno de los ejemplos clásicos es el hijo pródigo. El hijo pródigo le reclamó al padre que lo despidiera de la casa, que él quería irse con su herencia. Y la palabra de Dios dice que el padre entonces lo despidió, le dio su herencia. Una mala decisión. ¿Por qué? Porque él entonces, dice la escritura, se fue lejos de casa y malgastó lo que le habían dado. Malgastó su herencia, malgastó el tiempo, malgastó su fuerza, malgastó los años. Y cuando él ya estaba bien mal, la palabra de Dios dice que entonces regresó a la casa. Y cuando regresó a la casa, el padre lo restituyó. Te bendigo con esta palabra. Todos nosotros somos como el hijo pródigo. Sí, a nadie hay que señalar sino nosotros mismos. Nosotros estuvimos lejos de la casa del Padre. Nosotros estuvimos como hijos perdidos. Pero un día el Espíritu de Dios tocó nuestro corazón y al tocarlo nos hizo regresar a la casa del Padre. Aquí estamos en la casa del Rey de Reyes. ¿Cuántos dicen amén? Y mientras tú estás aquí, el Padre dice, todo lo que perdiste, yo te lo voy a devolver. Si perdiste el anillo volverá. Si perdiste el vestido nuevo regresará. Si perdiste el calzado, yo te lo devolveré. Tu posición de hijo, tu posición como hijo de Dios, Él te lo devuelve, porque nuestro Padre restituye lo que se perdió. Eso es lo que hace Dios. ¿Cuántos aplauden al Señor por eso? Por eso
Se pierden los años. También, en cuarto lugar, por pruebas que Dios permite. Hay ataques satánicos que Dios permite con un propósito que hay veces nosotros los seres humanos no entendemos. No trate de entender todo lo que le pasa porque se puede volver loco. ¿Aló? Hay cosas que nos suceden que uno no entiende, que uno no puede explicarlas. Y en eso el ejemplo clásico es Job. La Biblia enseña que Job era un hombre de buen testimonio. Job era un hombre íntegro. Job era un hombre justo. Job era un hombre recto delante de Dios. Job tenía su familia. Job tenía sus negocios bendecidos por Dios. Pero un día Dios permitió un ataque satánico. Satanás se presentó y dice la escritura que empezó una prueba durísima sobre Job. Y la palabra de Dios dice que entonces todo lo que había conseguido Job en más de 35 años, Job había conseguido, ¿cierto? Justamente una familia, había constituido una honra, tenía buena salud, tenía bienes, pero la palabra de Dios dice que en términos solamente de un solo año, Job perdió todo. Perdió su familia, perdió sus hijos, perdió su salud, perdió sus negocios. Pero la palabra de Dios nos dice también que entonces, cuando terminó la prueba, te bendigo con esta palabra, toda prueba tiene un comienzo, tiene un desarrollo y tiene un final. Otra vez, toda prueba, así sea a través de un ataque satánico, tiene su comienzo, tiene su desarrollo y tiene su final. Y yo estoy creyendo que muchos de los que están aquí pronto verán el final del ataque del enemigo, pronto verán el final de la prueba. ¿Y sabe qué sucedió al final? Al final dice la escritura que bendijo el Señor Jehová el postrer estado de Job más que el primero. Dios te va a bendecir más de lo que te robaron. Dios te va a bendecir más de lo que perdiste. Por haber sido fiel, por haber adorado en medio de la prueba, por haberte mantenido fiel en medio de la tormenta, por no haber abandonado el barco cuando otros lo abandonaron. Dios dice, yo voy a bendecir tu postrer estado, será mayor que el primero, será más grande que el primero. En todo lo que perdiste, dice Dios, Dios te dará el doble de lo que perdiste, el doble de lo que perdiste en tu salud, Dios te lo dará, el doble de lo que perdiste en tu familia, Dios te lo dará, el doble de lo que perdiste en tus negocios, Dios te lo dará. Dice la palabra de Dios, versículo 13. Dele aplauso al Señor. Tuvo 7 hijos, 3 hijas, deme más. Deme más. Deme más. Dele fuerte ese aplauso al Señor. Dice, después de esa prueba, vivió Job 140 años. ¿Hay alguien que tenga esperanza de vivir 140? Amén, dicen por acá. Tiene bastante fe. 140 no dando de qué hablar aquí. Padre Santo, ayúdanos. Dice que vivió 140 años y vio a sus hijos. ¿Pero por qué? ¿Cómo así? Si había perdido a sus hijos. Dios restituye a tus hijos. Los hijos que no te correspondieron, Dios traerá hijos que te correspondan. Pastor, ¿qué está diciendo? Los primeros hijos que tuvo Job no dieron buen testimonio a su padre, no agradaron a Dios, por eso Dios permitió y luego le dio nuevos hijos. Yo estoy pidiendo a Dios que Dios nos traiga nuevos hijos.
No, yo estoy diciendo, mis hijas, yo las amo, yo quiero, pero lo que estamos diciendo es que Dios va a transformar tus hijos que no agradaban a Dios, van a empezar a agradarlos. Tus hijos que no estaban honrando a Dios, van a empezar a honrarlos. Que alguien me diga amén. Y eso es lo que dice, y los hijos de sus hijos hasta la cuarta generación. Amén. Dios va a restituir generaciones. Si han perdido generaciones, sí. Tal vez usted revise hacia arriba y se han perdido generaciones, pero Dios dice, voy a restituir generaciones. ¿Qué es que Dios restituya generaciones? Que desde tu vida tú serás un abuelo creyente, tendrás hijos creyentes, tendrás nietos creyentes, tendrás tataranietos creyentes, tataranietos creyentes que amen y adoren a Dios. Que alguien me diga amén a eso. Dele aplauso al Señor. Dice el versículo siguiente: murió Job viejo y lleno de días. ¿Lleno de qué? Quinto lugar, causas porque los años se pierden. Los años se pierden por incredulidad, por enfermedad, por decisiones equivocadas, por ataques satánicos que desarrollan pruebas, pero también por falsos arrepentimientos. Volvamos a Joel capítulo 2. El capítulo 2 de Joel, el versículo 15 nos dice: tocad trompeta en Sión, proclamad ayuno, convocad asamblea. Dice: reunir al pueblo, santificar la reunión, juntar a los ancianos, congregar a los niños y a los que maman, salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia. Dice la escritura: entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes, ministros del Señor, y digan: perdona, oh Señor, a tu pueblo, y no entregues al oprobio tu heredad, para que las naciones se enseñoreen de ella. ¿Por qué han de decir entre los pueblos: ¿dónde está su Dios? Ahora, volviendo al tema de Joel, ¿por qué Dios permitió esa devastación a través de la langosta? La palabra de Dios dice que el pueblo de aquel entonces había entrado en una falta de arrepentimiento. Tenían un falso arrepentimiento. Estas personas no se habían arrepentido genuinamente, y por lo tanto, entonces Dios tuvo paciencia hasta que permitió una disciplina. A través de las langostas fue devorado todo lo que ellos se habían esforzado por conseguir. Entonces Él da la razón. Esa falta de arrepentimiento genuino que había justamente, había tenido esa negligencia de arrepentirse de los pecados. Entonces Dios los invitó a humillarse. Dios los invitó a humillarse. Y aquí es donde entramos entonces en cuál es la preparación para la restitución. ¿Cómo nos preparamos para la restitución de los años perdidos? Y entonces el mismo profeta nos da las claves. En el versículo 12 dice la escritura: por eso pues ahora dice el Señor. ¿Quién está hablando ahí? Dice el Señor. ¿Quieren que le restituya los años perdidos? Pues prepárense. ¿Cuántos dicen amén? Prepárense. ¿Y cómo se prepara? Dice: por eso pues ahora dice el Señor, convertíos a mí con todo vuestro corazón, y si es necesario, con ayuno y lloro y lamento. Y luego el versículo 13 dice: rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos al Señor vuestro Dios. ¿Por qué? Porque misericordioso es Él, clemente, tardo para la ira y grande misericordia, y que se duele del castigo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos se van a preparar para la restitución?
La restitución tiene una preparación. Y lo primero que Dios entonces llama la atención aquí es de tener un verdadero arrepentimiento. Un verdadero arrepentimiento, una conversión genuina. Él está diciendo ahí, conviértanse de todo su corazón a mí. Aquí no se trata de convertirse a una religión. Aquí no se trata de convertirse a una denominación. Aquí no se trata de convertirse siquiera a una iglesia. Aquí lo que se trata es de convertirse de todo el corazón a Dios. Y decían, conviértanse a mí de todo su corazón. Búsquenme de todo su corazón. Y él está diciendo ahí, ¿por qué? Porque necesito que se opere en cada uno de mis hijos, de mis hijas, una conversión genuina, un arrepentimiento genuino. ¿Y cómo me doy cuenta, pastor, de que yo estoy convertido genuinamente a Dios? Primero que todo, por los frutos que produce. El mismo Señor dice en su palabra que demos frutos dignos de arrepentimiento. La misma palabra de Dios nos indica que hay unos resultados cuando una persona se vuelve a Dios de todo su corazón. Hay unos cambios en su vida. Hay unos cambios en su conducta. Hay un cambio en su estilo de vida. Y hay un deseo por seguir cambiando. ¿Cuántos dicen amén? Tremendo. Porque Él está diciendo, prepárense para la restitución. Y la restitución va a venir con un verdadero arrepentimiento. Arrepentimiento significa un cambio de corazón. Arrepentimiento no es solamente decir lo siento. Arrepentimiento no es solamente decir excúseme. No, arrepentimiento es un cambio profundo en el corazón. Un cambio en el estilo de vivir. Es una redirección de nuestras vidas hacia lo que Dios quiere y abandonar lo que Dios no quiere en nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Y está diciendo un arrepentimiento justamente total. Él dice, no quiero que rasguen los vestidos. Quiero que rasguen es el corazón. En otras palabras, no quiero un arrepentimiento superficial, externo. Quiero un arrepentimiento de acá adentro. Todos nosotros fuimos educados en una religión, en una tradición, que cuando cometíamos pecados, entonces íbamos y hacíamos el rezo, ¿cierto? Y nos decía, por mi culpa, por mi gran culpa, por eso ruego a ella, a él. ¿Y se acuerdan, no? No se vaya a poner a rezar aquí. Pero salía de ahí igual. Y salía a cometer lo mismo. Si estaba adulterando, seguía adulterando. Si seguía en borracheras, seguía en borracheras. Si seguía robando, seguía robando. No, Dios está diciendo, quiero que rasguen su corazón. Quiere rasgar el corazón, es decirle, Señor, sácame este corazón malo, este corazón dañado, y dame un nuevo corazón, un corazón conforme al tuyo, un corazón que te adore, un corazón que te siga y un corazón que solamente dependa de ti. ¿Cuántos dicen amén? Ese es un arrepentimiento genuino, verdadero. 2, versículo 14. Dice la escritura. Volvamos a leer el 13 y el 14. Dice, rasgad vuestro corazón y vuestros vestidos, convertidos al Señor vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande misericordia, que se duele del castigo. Versículo 14, dice la palabra, ¿quién sabe
si se volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras de él. Esto es ofrenda y libación para el Señor nuestro Dios. Sigamos leyendo versículo 15. Tocad trompeta en Sión, proclamad ayuno. ¿Proclamad qué? Convocad asamblea. Déjemelo ahí. ¿Sabe cómo se prepara uno para un tiempo de restitución? Primero, un arrepentimiento genuino, verdadero de nuestros pecados. Dos, tenemos que regresar a las disciplinas espirituales básicas. La iglesia ha dejado las disciplinas espirituales, los ejercicios espirituales básicos. Por eso el Señor a través del profeta le está diciendo: vuelvan a tocar, déjeme el texto, vuelvan a tocar trompeta. ¿Qué significa eso? Sí, vuelvan a convocar a la iglesia, vuelvan a colocar, a proclamar ayuno. ¿Hace cuánto que no ayunas? ¿Hace cuánto que no te niegas a ti mismo un pedazo de comida para ayunar a Dios, para buscar a Dios, para dejar las cosas terrenales a un lado? Él está diciendo: vuelvan a la disciplina del ayuno, vuelvan a la disciplina de convocar asamblea. ¿Qué es convocar asamblea? Es convocarlos a otro espacio de reunión. Asamblea, es más, la palabra iglesia viene de una palabra que se llama asamblea, de reunirnos, de ser congregados por Dios. Te bendigo en esta mañana. Mientras tú te estás congregando, te estás preparando para tiempos de restitución. Por eso es que la palabra dice que no nos dejemos de congregar como algunos tienen por costumbre, sino que más bien mantengamos firme el deseo de congregarnos a Dios. Que nada nos separe de congregarnos. ¿Cuántos dicen amén? Tocad trompeta en Sión, proclamar ayuno, convocad asamblea. Versículo 16 dice la palabra: reunid al pueblo. ¿Sí ve? Santificar la reunión. Yo no sé de dónde, hermano, la gente está diciendo de que no hay necesidad de congregarse, de que usted puede buscar a Dios allá en su casa solito. Yo sé que yo puedo buscar a Dios solito, pero la palabra de Dios dice que Dios se deleita cuando su pueblo se reúne. Dios se deleita cuando la iglesia se reúne. ¿Cuántos me dicen amén a eso? Dios se glorifica cuando su pueblo se reúne. Tanto así que dice la palabra: donde solamente hayan 2 o 3 congregados, yo estaré en medio de ellos. Y si Dios está, todo lo poderoso puede ocurrir en medio de nosotros. ¿Cuántos alaban a Dios por eso? Amén. Dice: reúnan al pueblo, santifiquen la reunión, junten a los ancianos. Dios quiere ver a los ancianos congregarse. Dios quiere ver a la gente adulta buscar a Dios. No hay excusa para no buscar a Dios. Hay que buscar a Dios aún en los tiempos maduros, aún en los tiempos cuando ya nuestra fuerza falte. No es excusa. Puedes buscar a Dios. Y luego dice: congreguen a los niños. ¿Cuántos dicen amén? Pastor, pero es que al niño no le gusta ir a la iglesia el domingo. No, señor, no es lo que él quiere. Congreguen a los niños. Hay que congregarlos, hay que traerlos a la casa del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Y a los que maman, hay que traerlos. ¿Sí? Antonella, hay que traerlos. Todavía los que están dependiendo del pecho de mamá. Hay que traerlos a la casa del Señor. Y pastor, ¿para qué los traemos? Los traemos porque usted tiene que saber algo. Ellos tienen espíritu, y mientras ellos están ahí, el espíritu está recibiendo la palabra de Dios, y la palabra es espíritu y les da vida. Y ellos, mientras están ahí, Dios los está tocando, Dios los está ministrando, Dios está entrando en contacto con ellos. Que alguien me diga amén a eso. Dios quiere a todos en su casa. Dice la palabra de Dios: salga de su cámara el enamorado. Si estás enamorado, eso está bien, eso no está mal, pero es momento de que el novio y la novia se acuerde que vienen a la casa de Dios
no es para verse la cara aquí en la iglesia, no es porque ese es el motivo principal por encontrarse a alguien y compartir el resto de sus días. No, el motivo principal de buscar a Dios es encontrarse con Cristo Jesús. Yo recuerdo cuando me invitaron la primera vez, mejor no cuento porque está la hermana Andrea. Sigamos más bien leyendo, no me quiero meter en problemas, sigamos leyendo. Entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes, los líderes. ¿Dónde están los líderes? Dice la escritura, ¿y por qué nos manda a llorar? ¿Por qué Dios nos manda a llorar? Entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes, los ministros del Señor, y luego digan, perdona, oh Señor, ¿a quién? ¿A quién quiere que se perdone? ¿Al pastor? ¿A la familia del pastor? ¿A quiénes? ¿A cuánto pueblo? Estamos en el tercer punto aquí. Una de las maneras que nosotros nos preparamos para los tiempos de restitución: 1, arrepentimiento genuino; 2, disciplinas espirituales; 3, en estas disciplinas espirituales, Dios me había colocado unos meses atrás de empezar a hacer un culto por la mañana. ¿Me están oyendo? Dios quiere que hagamos un culto de oración, de adoración y oración nomás. Le hemos puesto a ese culto alborada de fe. ¿Cómo se llama ese culto? Alborada de fe. ¿Y sabe a qué horas me dijo? A las 5 de la mañana. De 5 a 6 de la mañana Dios quiere ver a su pueblo adorando y orando, para que vengan tiempos de restitución. Que alguien me diga amén a eso. Pastor, y el clamor de los guerreros, el clamor de los guerreros sigue. Lo que vamos a hacer es reforzarlo. Y vamos a reforzarlo a través de estas alboradas, porque el Señor dice, yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. ¿Cuántos dicen amén? Es temprano que se busca a Dios, es temprano que se busca la presencia de Dios, y es temprano que se ganan las victorias con Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Por eso desde ya lo invitamos, desde este mismo martes, aquí estaremos de 5 a 6 adorando y orando a Dios. Pastor, pero uy, a esa hora es riquísimo no estar ahí con esa cobija 7 tigres. Sí, es verdad. Pero si quieres ver milagros de restitución, Dios te desafía. Haz algo diferente y tendrás milagros diferentes. Dátele un aplauso al Señor por ello. Pero además de eso, gloria a Dios, hay una preparación. Y la preparación es unidad para demandar perdón. Unidad. Por eso es que está diciendo el profeta en el versículo que estábamos leyendo, perdona, oh Señor, a tu pueblo y no entregues al oprobio tu heredad, para que las naciones no se enseñoreen de ella. ¿Por qué han de decir entre los pueblos, ¿dónde está su Dios? Uy, qué duro eso. A mí me han deshonrado con esa frase. ¿Dónde está su Dios? ¿Dónde está el Dios que usted predica? ¿Dónde está el Dios que usted adora, que usted dice servir? ¿Dónde está su Dios? ¿Sabe qué dice esta palabra? La palabra dice que si nos vamos a preparar para tiempos de restitución, entonces tenemos que tener unidad para demandar perdón. Esto es una convocatoria para todos. Yo dije, esto es una convocatoria para todos. El Señor dijo que los ancianos, el Señor dijo que los niños, el Señor dijo que los hombres, el Señor dijo que las mujeres, el Señor dijo que los sacerdotes, el Señor dijo que los ministros, el Señor dijo que todos tenemos que estar en unidad para pedir el perdón de Dios. ¿Pero por qué, pastor? Porque escúcheme bien, pecados corporativos requieren perdón corporativo. Hay pecados de nuestra vida que solamente van a afectar
su vida y su familia. Pero cuando usted ya viene a ser parte del pueblo de Dios, sus pecados afectan a todo el pueblo. Cuando usted viene a ser parte de una comunidad, cuando usted viene a ser parte de la iglesia del Señor Jesús, no la iglesia de un hombre, ¿sí? No la iglesia de una denominación, de una religión, no, sino la iglesia de Jesucristo. Cuando usted viene a ser parte de ella, ahora tus pecados no solamente te afectan a ti, a tu familia, sino que afectan a toda la comunidad. Por eso los pecados corporativos requieren perdón corporativo, requieren que nos unamos juntos a pedir perdón a Dios por todos nuestros pecados. Alguien dice, ay pastor, yo alabo a Dios solito. Sí, yo me meto con Dios solito porque es mi comunión con Dios. Eso es verdad hasta cierto punto. Pero así como hay alabanza individual, también hay alabanza corporativa. Y tu alabanza me bendice a mí. Tu alabanza bendice al hermano que está en la fila número 15, en la columna número 8 que tú no conoces, pero cada vez que tú te reúnes aquí para alabar a Dios, para adorar a Dios, para creerle a Dios, estás haciendo que las personas de adelante, de atrás, también sean bendecidas por Dios. Que alguien me diga amén a eso. Por eso necesitamos meternos como cuerpo de Cristo. Y así dice la palabra de Dios. Versículo 18. Y el Señor, qué linda esta palabra. El Señor solícito por su tierra, por su pueblo, ¿perdonará a quién? Otra vez, ¿perdonará a quién? ¿Sabe cómo nos preparamos para estos tiempos de restitución de años perdidos? Un arrepentimiento genuino, disciplinas espirituales más intensas. También hay que hacerlo de forma unida y hay que creer en que Dios nos perdonará. Pastor, eso está como sencillo. Escúcheme bien, no crea que es tan sencillo. Hay gente que todavía no ha creído que Dios le ha perdonado. Y Dios quiere que usted se asegure que el Dios que usted busca es un Dios que perdona. Y dice la palabra de Dios, solícito. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios está dispuesto a perdonarnos. Wow. Mire, Dios no es igual que nosotros. A nosotros cuando nos la hacen, sea honesto, sea honesta. Al que me la hace, me la paga. En cambio, Dios no es así. Dios dice, ustedes me han fallado, ustedes me han pecado y yo estoy solícito. Póngame el texto. Yo estoy solícito. Esa palabra significa yo estoy dispuesto. Yo estoy con todo mi corazón. Yo quiero, yo deseo perdonar todos tus pecados y todas tus ofensas. ¿Cuántos dicen amén? Voy a perdonar todos tus pecados, los pecados de tu familia, los pecados del pueblo, los pecados de Popayán, los pecados del Cauca, los pecados de Colombia, y puedo perdonar aún todos los pecados del mundo. ¿Por qué Dios puede hacer eso? Porque el sacrificio que Él dio en la cruz del Calvario, la sangre que Jesucristo derramó en la cruz del Calvario, es poderosísima para perdonar y limpiar los pecados de todo el planeta, si se llega a arrepentir. Cuando dicen amén. Hay gente que me dice, dele aplausos al Señor, gloria a Dios. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Dios es un Dios de misericordia, de amor. Y Dios está dispuesto a perdonar al mundo entero si es posible. Los 7,000 millones de habitantes pueden ser perdonados por Dios, pero tienen que arrepentirse genuinamente. Tienen que arrepentirse genuinamente para que Dios los perdone. Porque sin arrepentimiento no hay perdón de Dios. ¿Cuántos me dicen amén? Esta es la preparación
Por eso es que es tan necesario que nosotros miremos y nos preparemos. Y tercero, miremos las bendiciones que anteceden la restitución de los años perdidos. Mire lo que dice el profeta Joel, dice que ante ese cambio de actitud, con un arrepentimiento genuino, cuando volvemos a valorar las disciplinas espirituales de orar, de ayunar, de madrugar a buscar a Dios, de congregarnos, de alabarlo, cuando hay ese cambio de actitud, la palabra de Dios dice que vienen las bendiciones de Dios. Vienen las bendiciones de Dios. Versículo 19 dice, responderá el Señor y dirá a su pueblo. ¿Cuántos son pueblos de Dios? Por favor, tome esta palabra. ¿Quién es el que está respondiendo aquí? ¿El pastor? ¿Quién es el que está hablando aquí? ¿El pastor o Dios? Mire lo que dice aquí. Responderá el Señor y dirá a su pueblo. Él es el que te dice hoy. Él es el que te habla hoy. Te dice, he aquí, yo te envío pan. He aquí, yo te envío mosto y aceite. Y seréis saciados de ellos. Y nunca más os pondré en oprobio entre las naciones. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sabe qué dice Dios en su palabra, el versículo 22? Animales del campo, no temáis, porque los pastos del desierto reverdecerán. Has estado viviendo tiempos de sequedad, vas a reverdecer, dice el Señor. Has dejado de dar fruto, vas a reverdecer, dice el Señor. ¿Por qué? Porque los árboles llevarán su fruto. Te bendigo con esta palabra. Dios te va a volver una persona productiva. Dios no solamente restituye los años perdidos, sino que también restituye la productividad. Te bendigo, tú que sirves a Dios, tú que te entregas a Dios, tú que buscas a Dios, tu productividad empezará a llegar a un nuevo nivel de bendición. Árboles llevarán su fruto, la higuera, la vid darán su fruto, verán los frutos espirituales, verán los frutos dignos de arrepentimiento, verán los frutos de labios que confiesan el nombre de Dios. Empezarás a dar más fruto que antes. Que alguien me diga amén. Dios es un Dios que pasa revista a la vida, a la familia y a la iglesia. ¿Sabe qué hace Dios? Jesús dijo, mi Padre es el labrador y yo soy la vid verdadera. Y mi Padre como labrador va a su viña y él entonces comienza a cortar las ramas que no están dejando crecer y que no están dejando dar fruto. Dios las cortará. Dios las cortará. Lea Juan capítulo 15, dice que esa es una obra de Dios. Dice que Él vendrá y limpiará su viña. Y cuando la limpie, es con el propósito de que ella dé más fruto. Te bendigo con esta palabra. Dios te limpiará para que des mucho más fruto. ¿Cuántos dicen amén? Dios está limpiando a su iglesia para que su iglesia dé más fruto. Dios la está limpiando del murmurador. Dios la está limpiando del desobediente. Dios la está limpiando de aquel que está rebeldizándose contra Dios. Dios está sacando lo que no sirve, porque Dios quiere traer más fruto para tu vida, para tu casa, para la iglesia, porque así dice el Señor, darán sus frutos. Y Dios es un Dios que limpia. Pastor, esa palabra es fuerte. Sí, es fuerte, pero es verdadera. Es genuina. ¿Sabe qué dice la palabra de Dios? En el versículo 24, las eras se llenarán de trigo y los lagares rebosarán de vino y aceite. Te bendigo. ¿Sabe qué significa el trigo en la Biblia? Dos cosas: provisión de Dios. Antes de que venga la restitución, vas a empezar a experimentar una productividad y una provisión sobrenatural de Dios. Trigo y no cizaña. Trigo
y no cizaña. Dios quiere en su pueblo trigo y dice que los lagares rebosarán de vino. El vino simboliza la sangre derramada en la cruz del Calvario, la que tomamos en la cena del Señor. Levantamos la copa de la victoria y decimos: Señor, nosotros sabemos que tú vas a restituir los años perdidos. ¿Por qué? Porque hay una sangre que fue derramada en la cruz y esa sangre nos selló con un pacto, y Dios es fiel para cumplir sus pactos con nosotros. Dios no me puso aquí por una promesa de un hombre. Dios no me llamó al ministerio por una promesa de un hombre. Dios me llamó a mí por la sangre del pacto eterno, por un pacto que Él hizo en su Hijo Jesucristo con nosotros. Dice: y vendrá aceite. Te bendigo, prepárate, porque antes de que venga la restitución de los años vas a empezar a percibir un nuevo aceite. Aceite nuevo es unción fresca. Yo te bendigo con esta palabra. Viene unción fresca para ti. ¿Eso qué quiere decir? Que la unción vieja y desgastada va a salir de tu vida y Dios la va a cambiar por una unción nueva. Y en esa unción nueva vas a ver el mover del Espíritu Santo de una forma fresca, de una forma nueva, de una forma que tú no lo habías experimentado. Que alguien me diga amén. Vamos a darle aplausos al Señor. ¡Aleluya! Versículo 20. Las bendiciones antes de la restitución es, dice el Señor: y haré alejar de vosotros al del norte. Pero para que usted entienda esta palabra, yo tengo que leérsela en otra versión. ¿Saben qué versión? Dice la palabra de Dios justamente de la siguiente manera: y haré alejar al enemigo y al devorador que vino del norte. Haré alejar. Te bendigo con esta palabra. Prepárate para tiempos de restitución. Obedécele al Señor, porque el Señor hará alejar, como dice la palabra de Dios, hará alejar al enemigo, hará alejar justamente al enemigo. ¿Sí? Lo hará alejar de tu vida, lo hará alejar de tu casa. Que alguien me diga amén. Lo hará alejar de tu trabajo, lo hará alejar de tus hijos. Que alguien me diga amén. Ese enemigo que ha estado perturbando la casa va a ser alejado por el mismo Dios. Dios dice: yo alejaré de vosotros a la langosta, que era el símbolo del devorador. El Señor hará alejar de tu casa a los devoradores. Todo devorador espiritual, que alguien me diga amén. Todo devorador matrimonial, todo devorador físico, todo devorador financiero, Dios lo va a hacer alejar. Y como lo dice la palabra de Dios, Él va a quitarlo, Él lo va a arrojar fuera de tu casa, lo va a arrojar fuera de tu familia. Él se va a encargar del enemigo que iba delante tuyo. El Señor lo va a desalojar. El enemigo que iba en tu retaguardia, el Señor lo va a sacar del escenario. Que alguien me diga amén a eso. Él va a liberar tu casa del enemigo. Él va a quitar hasta la última langosta que haya querido devorar algo de tu casa. Que alguien me diga amén a eso. Son las bendiciones que acompañan a la restitución. Y dice la palabra de Dios finalmente que también, no solamente eso, vosotros también, hijos de Sión, alegraos, alegraos y gozaos. ¿Sabía ustedes que si mientras usted escucha la palabra de Dios viene la alegría y viene el gozo, es porque usted la está creyendo? Si su corazón está saltando de alegría y de gozo, es porque usted la está creyendo. Esto todavía no había pasado, la restitución todavía no había llegado, pero el Señor estaba diciendo: vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en el Señor vuestro Dios,
porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo y hará descender sobre vosotros la lluvia temprana y tardía como al principio, dice el Señor. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sabe qué quiere decir eso? Que antes de que venga la restitución, Dios va a restituir el gozo de su pueblo, la alegría de su pueblo. Las circunstancias que nos vienen hay veces a nuestras vidas nos entristecen. Hay veces cuando nosotros vemos lo que se mueve en nuestra casa, en nuestro hogar, aún dentro de la iglesia, nos entristece, nos duele, nos angustia, nos frustra hay veces, nos decepciona hay veces. Pero Dios te dice, no pongas tu mirada en la iglesia. Otra vez, Dios dice, no pongas tu mirada en la iglesia. No pongas tu mirada en los hombres. ¿Cuántos dicen amén? Coloca tu mirada en Jesucristo, el Hijo de Dios. Él es el único que no falla. Yo digo, Él es el único que no falla. Y por lo tanto tú puedes creerle con tal firmeza de que Él va a restaurar el gozo de la casa. Él va a restaurar el gozo de tu vida. Él va a restaurar el gozo, la felicidad, el regocijo y la alegría. La volveremos a experimentar porque Dios está en medio de nosotros. ¿Cuántos le dan un aplauso al Señor en esta hora? Ven. Gloria a Dios. Ayúdeme. Versículo entonces. Ya ese ya. 25. Terminemos con el 25. Colóquese en pie y aterricemos el texto donde dice: y cuando todo esto ya lo haga, voy a restituir los años. Porque es ahí. Está hablando. Después de las langostas, ¿qué queda? Después de las langostas, todavía queda un Dios que restituye. Uno puede ver sus campos devorados. Uno puede haber experimentado cómo las langostas se han consumido las cosechas, se han consumido los cultivos, se han consumido todo lo que pasa por en medio de esta langosta, lo destruyen, lo devoran. Imagínese qué queda después de ver un territorio asolado de esa manera. Lo único que queda es un Dios que te promete que te va a restituir los años que comió la oruga, el saltón y el revoltón y la langosta. Él se encargará de devolverte todo lo que perdiste. Él se encargará de que recuperes todo lo que el diablo se robó. ¿Cuántos dicen amén? Él te va a restituir los años perdidos, el tiempo perdido, como dice tu palabra. Dios, ante la humillación que su pueblo lleva a cabo, promete dar felicidad, promete saciar al hambriento, promete cesar la desolación, quitar lo que por desobediencia se ha adquirido, y Dios promete prosperar la tierra, sus frutos por la obediencia y el arrepentimiento. La mejor manera de poder obtener bendición y dejar de padecer fracasos, fastidios y desolación es reconociendo que hemos pecado contra Dios, que hemos ofendido, y venir ante Él con un verdadero arrepentimiento que produzca verdaderos frutos dignos de arrepentimiento. Recuerde esto: un verdadero arrepentimiento es lo que detiene la desolación. Si quiere dejar de sentir soledad, si quiere dejar de sentir frustración, cargo de conciencia, lo único que usted y yo debemos de hacer es prepararnos ante la presencia del Señor con un verdadero arrepentimiento. Mi deber como pastor y ministro es invitarlo a usted a que usted rasgue su corazón y no sus vestidos, ¿sí? De que busquemos dentro de nosotros la respuesta con Dios. No la busquemos afuera, no culpemos a los demás.
No culpemos, es que Julanito es el que no, él no tiene por qué influir. Eres tú con el Señor y somos el pueblo de Dios con el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Por eso hoy mi invitación a tu vida es que te prepares para tiempos de restitución. Viene un tiempo de aceleramiento. Lo que no lograste en años, Dios te va a permitir conseguirlo en meses. Lo que no lograste en meses, Dios te va a ayudar a conseguirlo en semanas. Lo que no lograste en semanas, Dios te lo va a hacer traer en días. Y lo que no lograste en días, para Dios bastará solamente una hora para bendecirte y cambiar tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Dios restituye los años que se perdieron. Es el único que puede hacer eso. ¿Qué Dios demanda de nosotros? Arrepentimiento, querido. Yo te invito que en esta hora te coloques de rodillas delante del Señor. Si no puedes porque tienes alguna afectación de pronto de tus rodillas, no lo hagas. Pero si tus rodillas están sanas, te voy a invitar en esta hora a que nos humillemos ante la presencia del Señor. Nos humillemos en estos 2-3 minuticos que nos quedan de reunión. Y si tú me estás escuchando a través de la emisora, allá donde tú estás, dobla tu corazón, doblega tu corazón ante el Señor. Y en este día pidámosle al Señor que nos perdone. Como dice la palabra de Dios, el Señor dice en su palabra, y la instrucción para nuestras vidas es: y todos los sacerdotes y los ministros del Señor digan, perdona, Señor, a tu pueblo. Dice la Escritura, entre el altar y el altar lloren los sacerdotes. Padre, en esta hora venimos delante de tu presencia. Queremos terminar este culto que ha estado lleno de tu ánimo, lleno de tu esperanza. Queremos terminarlo en humillación delante de ti. Nos humillamos delante de ti, Señor, como lo dice tu palabra. Señor, tu palabra dice que nosotros, Señor, tenemos que venir ante tu presencia con una actitud diferente. Señor, que nosotros podamos, Padre Celestial, arrepentirnos genuinamente delante de ti. Señor, reconocemos que hemos dejado de practicar ciertos ejercicios y disciplinas espirituales. Te pedimos perdón, Señor, en este día, así como la generación, Señor, de Josué y Caleb, una generación rebelde, una generación incrédula, una generación desobediente, y por causa de su pecado, 40 años estuvieron dando vueltas sin fruto, errantes, vagando por el desierto. Nosotros te pedimos perdón, Señor. Ahí donde usted está, dígale: Señor, perdona mi vida, perdona mi familia. Dígale: Señor, perdona la iglesia, perdónanos. Perdónanos por la rebeldía, perdónanos por la incredulidad. Perdónanos, Señor, en el nombre de Jesús. Perdónanos por la desobediencia. Perdónanos por la deslealtad, por la traición. Perdónanos, Señor, en el nombre de Jesús, por el pecado que hemos dejado entrar a nuestra casa, a nuestra familia. Perdónanos, Señor, en el nombre de Jesús, por las decisiones equivocadas que hemos tomado nosotros, tu pueblo. Perdónanos por las decisiones equivocadas en nuestra vida espiritual, en nuestra vida de familia, en nuestra vida ministerial, en nuestra vida económica. Perdónanos por las decisiones equivocadas en nuestra vida sentimental, emocional, sexual. Perdónanos, Señor, en este día te pedimos, en el nombre de Jesús, por nuestra dureza. Si nuestro corazón se ha endurecido, perdónanos la dureza de nuestro corazón. Perdónanos por haber perdido la sensibilidad a tu presencia, por haber perdido la sensibilidad a tu palabra, por haber perdido el dolor por el pecado. Perdónanos, Señor, por la negligencia. Perdónanos por hacer tu obra indolentemente. Perdónanos, Señor, en este día por la indiferencia, por los arrepentimientos superficiales. Perdónanos en el nombre de Jesús.
por la arrogancia, la soberbia. Perdónanos, Señor, por las divisiones, por los pleitos, por las contiendas. Hoy te pedimos perdón en el nombre de Jesús. Dígale, Señor, produce en nosotros un verdadero arrepentimiento. Dígale, Señor, conviértenos y seremos convertidos. Convierte en nuestro corazón lo que nosotros no podemos hacer, lo que el hombre no puede hacer. Tú sí lo puedes hacer. Dígale, Señor, aquí estoy, produce en mi vida. Ayúdame, Señor, a convertirme a ti de todo mi corazón. Ayúdame a convertirme a ti, Jesucristo. Ayúdanos a convertirnos a ti de todo nuestro corazón. Produce en nosotros un arrepentimiento genuino, verdadero, una conversión genuina, verdadera. Dígale, Señor, aquí está mi vida. Quita de mí este corazón de piedra. Quita de mí este corazón dañado. Dame un nuevo corazón que te ame. Dame un nuevo corazón que te adore, que te sirva. Dame un corazón, Señor, sensible, de carne a ti. Dígale, Señor, en este día, rasga mi corazón para que me convierta totalmente a ti y pueda dar frutos dignos de arrepentimiento, como dice tu palabra. En el nombre de Jesús de Nazaret, dígale, Señor, cambia mi estilo de vida, transforma mi estilo de vida. En el nombre de Jesús venimos en unidad, como dice tu palabra. Perdona, oh Señor, a tu pueblo. Perdona, oh Señor, esta comunidad, esta congregación. No nos entregues al oprobio, para que las naciones no se enseñoreen de nosotros. ¿Por qué han de decir entre los pueblos, ¿dónde está su Dios? Perdónanos. Perdónanos por todos nuestros pecados, por todas, Señor, nuestras maldades. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor, y nosotros creemos en el Dios que perdona. Tu palabra dice, y el Señor solícito por su tierra perdonará a su pueblo. Dígale, Señor, gracias. En este día te doy gracias porque tú perdonas todos nuestros pecados. Dígale, Señor, gracias porque tú eres el que perdona todas nuestras iniquidades, todas nuestras maldades. Dígale, Señor, gracias porque tú estás dispuesto a perdonarnos, porque tú te deleitas en tener misericordia. Gracias, Padre, dígale, en el nombre de Jesús, por perdonar a mi esposo, a mi esposa, a mis hijos, a mis padres, a mis hermanos. Gracias, dígale, Señor, porque tú has dicho que si nosotros confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Dígale, Señor, gracias. Diga, recibo tu perdón. Vamos, dígale ahí donde usted está, diga, recibo tu perdón para mi vida, para mi familia, para mi casa, para mi congregación, para mi ciudad, para mi departamento. Diga, recibo tu perdón. Diga en el nombre de Jesús, tú me has perdonado. Vamos, dígalo más fuerte, dígale, tú me has perdonado. Tú me has perdonado y en este día, Señor, yo declaro que salgo creyendo, libre, amado Dios, con tu perdón, con tu gracia, que me limpia, que me libera de todo mal. Ahora, por favor, colóquese en pie y reciba esta palabra de pie. Versículo 19, el Señor te responde en esta mañana y te dice a ti, pueblo, yo te envío pan, yo te envío mosto, yo te envío, dice la palabra de Dios, aceite. Vamos, levante sus manos como es una expresión de recibir de Dios. Dios te envía pan, Dios te envía mosto, aceite, vas a ser saciado de ellos. En el nombre de Jesús, Dios restaura tu dignidad. Nunca más te pondrá por oprobio entre las naciones. Te bendigo con esta palabra. El Señor te dice, Dios hace alejar al enemigo, al devorador de tu vida, de tu casa, de tu comunidad, de tu iglesia, de tu ministerio, de tu trabajo, de tu empleo. Dios hace alejar al enemigo, al devorador, a la langosta,
al que estaba delante de ti, al que estaba detrás de ti. Dios hace una liberación en tu vida y en tu casa. Todos los enemigos que te rodeaban salen de tu escenario, se van fuera en el nombre de Jesús, porque Dios hace grandes cosas a favor de tu vida. Y el Señor te dice: no temas, alégrate y gózate, porque el Señor hará grandes cosas. Otra vez el Señor te dice: no temas, alégrate y gózate, porque el Señor hará grandes cosas. Dígale: Señor, gracias. Yo creo en tu palabra y tú eres el que restituye los años perdidos, que se comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta. Tú nos haces recuperar todo lo que se perdió durante años. Tú eres, Señor, el que restaura el tiempo perdido. En el nombre de Jesús te damos la gloria y la honra a ti, porque a ti te pertenece por los siglos de los siglos. Fuerte ese aplauso, que se le caliente la mano.